Dios les bendiga en esta tarde. Doy gracias a Dios una vez más por estar en este lugar para predicar su bendita palabra. Me siento contento, me siento agradecido con Dios porque Él me ha permitido que yo esté aquí predicando su palabra, ya que quizás no soy digno, merecedor de este privilegio, pero gracias a Dios, gracias a Él que he estado este año en el canal predicando la palabra del Señor y creo de que es muy importante que cada uno de nosotros agradezcamos a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Esta es la última predicación de este año, así es que mis queridos hermanos, quiero darles un agradecimiento a todos ustedes, a los hermanos, los amigos que han estado viendo la programación, así es que un fuerte saludo para todos ellos. Ahora mis hijas están en casa. Cuando me vine, me dice mi niña más chica, papi, mándales un saludo. Así es que quiero mandarle un saludo a mis hijas que están en casa, mis tres hijas, a Jennifer, Vanessa y Leslie, pero también en casa se encuentra Daisy, Juanito y Eduardo, y mi esposa que están en casa. Así es que un fuerte saludo para todos ellos, a todos aquellos amigos, a los hermanos que siempre están escuchando la programación. Hoy, esta tarde, mis queridos hermanos, voy a predicar en el libro de San Juan 14:15 y voy a estar predicando bajo el tema Divina Promesa. Una promesa de lo alto, una promesa que Jesucristo le hace a sus discípulos antes de partir. Conocemos perfectamente que el Señor caminó con ellos, les enseñó la verdad y los preparó desde el principio hasta el final. Vamos a entrar a la palabra para que podamos entender lo que vamos a estar hablando esta noche. Así es que venga conmigo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que me des entendimiento para dirigirme esta noche, para predicar tu palabra. Damos gracias, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Queridos hermanos, este mensaje, el último mensaje del año que voy a estar dando, si es la voluntad de Dios, volveremos, y si no, que el Señor los ayude donde quiera que estemos, que el Señor los dé fortaleza a aquellos que continúan predicando la palabra, aquellos que siguen clamando, aquellos que siguen dando todo, para que aquellos que aún no han recibido al Señor, aquellos que la promesa no ha llegado a ellos, que llegue un día y que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ellos y que la promesa de Dios alcance a todos, a aquel que tenga el deseo de reconocer a Jesús como su Salvador, que Dios, que esa bendición llegue hasta ellos. En este momento, queridos hermanos, el Señor Jesucristo preparaba a sus discípulos y les enseñaba lo que venía y lo que tenía que suceder. Todos conocemos que nada era nuevo. 600 años antes, el profeta Isaías había escrito ciertas porciones en la Biblia donde anunciaba el nacimiento del Señor Jesucristo, pero también anunciaba que nada fácil vendría. También se anunciaba que Él mismo iba a ser llevado como una oveja al matadero. Él iba a dar la vida por nosotros. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera ninguna promesa para nosotros que estamos aquí. No hubiera una oportunidad para esta humanidad. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, todos estaríamos perdidos. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos nacido desde nuestro nacimiento, el pecado está entre nosotros. Dios no hubiera querido que la creación fuera así. Porque cuando puso a Adán y a Eva
en aquel lugar tan hermoso, aquel paraíso. Dios quería hacer todo a su manera. Pero el hombre, queridos hermanos, como siempre, muchas veces no ha sabido esperar al tiempo de Dios, sino que ha escuchado malos consejos y se ha ido por malos caminos. No quiero decir que Adán no era un hombre fiel a Dios, sí lo era. Pero en este momento sabemos perfectamente que el enemigo también estaba allí. El enemigo ya existía. Dios ya lo había derribado desde los cielos. Y nos damos cuenta, queridos hermanos, que allí viene el pecado. Cuando Adán desobedece, entra el pecado en la humanidad. El hombre quizás no hubiera muerto. El hombre quizás fuera inmortal. El hombre quizás fuera diferente en estos tiempos si hubiera escuchado la voz de Dios. Pero querido hermano y querido amigo, pero hoy estamos aquí para hablarle del Señor Jesucristo, que mirando a la humanidad que estaba perdida, que no había ninguna posibilidad para ellos, vino y dio su vida, se dejó llevar a la cruz del Calvario, derramando su sangre, su preciosa sangre, por amor a usted y por amor a mí. Nadie puede ir al Padre, dice el Señor, si no es por mí. O sea, querido hermano, mi querido amigo, que la única oportunidad de esta generación es de que reconozca a Jesús como su Salvador. Aquí vemos, queridos hermanos, en esta porción Cristo promete enviar al Espíritu Santo. Él les hablaba a sus discípulos y les enseñaba la verdad. No había nada oculto. Él les había enseñado todo. Desde el principio hasta el final preparaba a su pueblo. Y Él les decía que Él se encargaría de consolar a los discípulos y a todos aquellos que le aman. El Señor Jesucristo enviaría al Consolador. No quedarán huérfanos, se los decía por algunas veces, para que ellos entendieran, queridos hermanos, que que la palabra se tenía que cumplir. Él había venido por cierto tiempo. Él había venido para enseñar la palabra a esta humanidad, pero Él tenía que regresar al Padre. Él tenía que volver a su lugar, porque el Señor Jesucristo desde antes de la creación del mundo ya estaba allí. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando Dios hizo al hombre, Él dijo, hagamos al hombre, hablando en plural. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta? En una ocasión, aquellos hombres incrédulos le dicen al Señor Jesucristo, ¿cómo dices que tú eres mayor? Si mayor era nuestro padre Abraham, tú no tienes ni 50 años. Y sin embargo, nuestro padre Abraham hizo mucho por nosotros. Jesús les contesta, de verdad les digo que antes que Abraham yo soy. Querido hermano, cuando el hombre ha escuchado la voz de Dios y reconoce que el Señor Jesucristo vino a este mundo para enseñarlos, para darles una promesa, para todo aquel hombre que necesite el amor de Dios, Él está allí. Todo el hombre que quiera reconocer a Jesús como su Salvador, Él está allí para extender la mano. Muchas veces dice el Señor, he tocado tu puerta y he querido hablar contigo, pero no has querido, dice el Señor. Muchas veces te he buscado, dice el Señor, por medio de un siervo, pero no has querido, me has dado la espalda, dice Jesús. Querido hermano, en aquel día el Señor dice que juzgará a los vivos y muertos. Y todos aquellos que no quisieron recibir a Jesús hoy en vida, queridos hermanos, no verán la luz de Dios, sino que serán arrojados a un lugar donde estarán acompañados del enemigo. Aquel lugar que arde día y noche, que no hay descanso para nadie. Pero Dios no quiere que tú vayas allí. Dios no quiere, querido amigo, que tú llegues a ese lugar. El infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y sus demonios, aquellos que traicionaron a Dios, aquellos que no obedecieron la palabra de Dios, aquellos que fueron arrojados a la tierra. Para ellos fue preparado el infierno, no para el ser humano. Pero hay de aquel hombre que no reconozca a Jesús como su Salvador y no lo confiese delante de los hombres.
entonces ese también llegará a ese lugar. La palabra de Dios dice que no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. En una ocasión, discutiendo Jesús con ciertos hombres, Él les dice: vosotros, vuestro padre es el diablo, porque no hacéis las cosas que yo les digo, sino que siempre hace las cosas malas. Ahí lo damos cuenta. Mas sin embargo, aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador, aquel que sigue obedeciendo y está allí para hablar de Él y no se avergüenza de su palabra, dice que ese pasa a ser hijo de Dios. Nosotros venimos a ser hijos adoptados, querido hermano, mi querido amigo. Tenemos un gran privilegio y una gran oportunidad de que usted reconozca a Jesús como su Salvador y un día también pueda gozar de aquella eternidad que los espera ahí arriba, donde lo gozaremos con el Señor. A todo aquel que reconozca a Jesús como su Salvador, ese gozará de muchas cosas. Me voy, dijo el Señor, y voy a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Jesús les hablaba a sus discípulos: no estén tristes, me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el que estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Querido amigo, querido hermano, hay un consuelo. No estamos totalmente perdidos. Hay una esperanza. Hay una esperanza que está desde lo alto, que el Señor Jesucristo la prometió antes de partir. Quiero decirles que el Señor, antes de prometerles que enviaría al Consolador, Él les demanda una cosa. Él les demanda y les pone y les da la condición necesaria para obtener el verdadero consuelo del Espíritu Santo. Aquel que vendrá y los recordará todo. Todo hombre que reconoce a Dios, querido hermano, no puede olvidar nada. Si hace lo malo, no es porque se le haya olvidado. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Nadie se equivoca. Usted sabe perfectamente lo que está haciendo, porque el Consolador le está recordando día y noche, cumpliéndose la promesa que el Señor Jesucristo dijo: enviaré al Consolador, el que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el que les va a recordar todas las cosas que tienen que hacer. O sea que ningún hombre puede hacer algo y que diga: lo hice equivocadamente, lo hice porque no sabía. Dios no te tomará por inocente. Más vale, dice el Señor, que no me hubieras conocido, que hubiera una esperanza para ti. Pero hay de aquel que le conoció, hay de aquel que escuchó la voz, que escuchó el nombre del Señor Jesucristo, hay de aquel que se le predicó su palabra y se dio el lujo de rechazarlo. Querido amigo, gran tormento viene. No quisiera decirte esto, pero tengo que decírtelo porque es la verdad. Viene castigo para todo aquel hombre, para todas aquellas naciones que no han reconocido a Jesús como su Salvador. No hay otro hombre por quien la humanidad pueda ser salvo. Solamente el Señor Jesucristo es el único que tiene, querido hermano, el poder para perdonar pecados. En aquella ocasión le dijo a aquel hombre paralítico que estaba enfermo. Ahí nos damos cuenta, querido hermano, que había un consuelo para este hombre, que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué consuelo pudo haber dicho aquel hombre paralítico? Pero sin embargo, los hombres que estaban allí escuchando lo que él decía no les daba ninguna gracia, ninguna alegría, sino que le criticaban al Señor. Mas sin embargo, Jesús, conociendo y leyendo sus corazones, les dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Querido hermano, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero es necesario que tú le reconozcas. En el libro de San Marcos, capítulo 16, su versículo 18, vamos a estar leyendo esta porción que dice así, para que podamos reconocer el amor de Dios, todo lo que el Señor tiene para esta humanidad. Todo lo que Dios tiene para el pueblo que reconoce la voz de Dios y que no se avergüenza del Evangelio. Querido hermano, mi querido amigo, la palabra del Señor dice en el libro de San Marcos, capítulo 16 y su versículo 18. Dice así: para aquellos que le creen, para aquellos que le obedecen, para aquellos que han reconocido a Jesús como su Salvador. Dice así
Dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el Señor. Qué promesa, qué cosa más divina desde lo alto que el Señor le está dando al ser humano, a todo aquel que le ha reconocido como su Salvador, a todo aquel que no se ha avergonzado de Él. Dios le está dando esa promesa. Cuando Él hacía algún milagro y sus discípulos se quedaban sorprendidos y les decía, más cosas mayores harán vosotros si obedeces mi palabra, si sigues mis caminos, los mandamientos, mayores cosas harán vosotros en mi nombre. Dios, querido hermano, tiene muchas cosas para esta humanidad. Quiero decirte algo, querido amigo. No todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos somos hijos de Dios. Disculpa por lo que te digo, somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero aquel que reconoce a Jesús como su Salvador viene a ser un hijo adoptivo, viene a pasar de muerte a vida, reconociendo al Señor Jesucristo como su Salvador. Recuerda cuando llegaste quizás a esta gran nación que fluye leche y miel, que llegaste aquí quizás sin documentos, sin ningún papel, sin nada. Ahora que quizás tienes documentos en tus manos, te sientes un hombre seguro. Hoy puedes cruzar la frontera quizás para México, para otro país y regresar con tu frente en alto. Porque ahora sí puedes, porque este país te ha abierto los brazos y te ha dado todo. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si tú reconoces a Jesús como su Salvador, te dará mucho más que eso. Él te va a dar la ciudadanía celestial, la que todo ser humano anhela, la que todos debemos de buscarla con gozo y alegría. De otra manera, querido hermano, querido amigo, viene tormento para esta humanidad. Yo quiero leerte lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 9 y su versículo 31. Lo que dice en esta porción para que nos demos cuenta de que en realidad no estemos confiados. No creamos que todo porque decimos Señor, Señor, que porque cada mañana decimos Padre, gracias, no solamente por eso. O porque haces bienes y haces grandes cosas con tus amigos, no es suficiente. Lo que tú tienes que hacer, querido amigo, es reconocer a Jesús como tu Salvador. Él es el único que te dará la victoria y la vida eterna. Eso es lo que el ser humano necesita. Capítulo 9 y su versículo 31, querido hermano, dice esta porción así, que quiero que pongas mucha atención para que la puedas entender. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí lo damos cuenta. Ahí nos damos cuenta, querido hermano, todo aquel hombre que hace pecado, aquel hombre que anda haciendo cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, dice el Señor, por más que dobles tu rodilla, por más que te arrastres en el piso, por más que dejes tu piel, que vayas de rodilla caminando por mí, Dios no escucha su oración. Si eres un hombre pecador y no te has arrepentido y no has reconocido a Jesús como tu Salvador, en vano lo que haces. Yo te lo vuelvo a leer. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso a Dios, escuche esto. Si alguno es temeroso a Dios y hace la voluntad, a ese oye. ¿Se da cuenta? Que Dios está allí, querido hermano, para librarlos del pecado. Dios ha venido para darnos la vida eterna. Dios ha venido a quitarlos este yugo que los atormenta día y noche. El hombre no puede ser liberado si no reconoce a Jesús como su Salvador. El hombre sigue siendo un esclavo. El hombre sigue en la esclavitud si no reconoce al Señor como su Salvador. Nadie te puede liberar. No creas que porque tengas dinero en el banco, porque tengas los mejores amigos que te ofrecen todo, nadie puede liberarte. El único que te puede sacar del infierno se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Aquel que le dijo al diablo cuánto valen, yo doy mi vida por ellos. Ese quien tú puedes reconocer como tu Salvador. Nadie más, querido hermano, querido amigo, nadie más puede hacer nada por nosotros. El único se llama Jesucristo, aquel que vino, aquel que dio las promesas, aquel que le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, me voy,
Pero voy a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Qué hermoso. Y qué consuelo para sus discípulos escuchando esas palabras, queridos hermanos. Escuchando uno de sus discípulos le dice: Señor, tú nos dices que te vas y no los muestras el camino. Querido hermano, cuando a nosotros nos falta conocimiento, pensamos muchas cosas y no reconocemos la verdad. Pero el Señor, mirándolo nuevamente, le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Querido hermano, todo aquel que viene al Señor Jesucristo y lo reconoce, ese tiene la vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de la oscuridad a la luz. El Señor es la luz. Jesús es la luz. En aquel día el Padre ha dado todo el juicio al Señor Jesucristo. El Padre ha puesto todo en las manos. El que va a juzgar se llama Jesucristo. Me viste hambriento, dice, y me diste de comer. Aquellos que le obedecieron, pero aquellos que no le obedecieron, Él también les dirá: me viste sediento y no me diste de beber. Me viste descalzo y no me cubriste mis pies. Pero aquellos hombres dirán: ¿cuándo te vimos así, Señor? ¿Cuándo te vimos así? Pero el Señor les dirá: en verdad les digo que todo aquel pequeñito que necesitaba un vaso de agua y no se lo diste, a mí me lo negaste. Pero aquel que le dio de comer al hambriento, al necesitado, que le extendió la mano al amigo, al caído, dice el Señor: a mí lo has hecho. Querido hermano, querido amigo, es necesario que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. Quizás nosotros que predicamos la palabra de Dios, no todo el tiempo vamos a estar predicando la palabra de Dios. Vendrán nuevos predicadores. Dios levantará nuevos predicadores. Dios los moverá de lugar a lugar predicando su palabra. No parará. La palabra de Dios no parará, querido hermano, porque Jesús ha vencido. Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. No hay ninguna potestad, no hay ningún derecho para él. Está vencido, dice el Señor. No temas, querido amigo, querido hermano, no temas. Solamente confía en el Señor. Quiero leerte el último versículo en el libro de Romanos capítulo 1 y su versículo 21. Vamos a estarlo leyendo. Gloria al Señor, lo que dice en el capítulo Romanos 1, 21. Con este mensaje me despido, querido hermano, de ustedes. El tiempo se los va volando, pero voy a leerlo para que a ustedes les quede grabado en su corazón. Y dice así, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino le dieron gracias. Y no le dieron gracias, sino que se avergüencen. Sino que se envanecieron en su corazón y su necio corazón fue tenebroso, dice el Señor. Aquellos que no le obedecieron, aquellos que no reconocieron. Querido hermano, hay una oportunidad para ti. Hoy es el tiempo. Quiero orar por ti. Si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, esta es tu oportunidad. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho y escuchar tu voz cuando vengas y me llames por mi nombre y estar allí y gozarme con los santos ángeles y con mis hermanos, tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Queridos hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes. No les digo adiós, les digo hasta luego. Espero que sigan de frente escuchando las predicaciones del Señor. Dios les habla, no somos nosotros. Escuchen, pongan atención y que el Señor los bendiga donde quiera que vayan. Que Dios bendiga su entrada y su salida. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus padres y que ustedes alcancen bendición de Dios y que el Señor los guarde en el hueco de su corazón y les dé fortaleza y que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, que el Señor los guarde. Dios les bendiga.